Lo que está afuera de aquí. Relato Ciela Gracchi. Nadie en el pueblo sabía exactamente cuándo empezó la niebla. Un amanecer de octubre, el horizonte simplemente desapareció. El bosque al oeste, las colinas donde los niños solían jugar, incluso la carretera que conducía a la ciudad, todo se borró detrás de una masa espesa y palpitante, como si el mundo terminara justo a unos metros de las últimas casas. Los ancianos decían que no era una niebla normal. Había algo en ella que parecía moverse, algo que respiraba. A veces, durante la noche, se oía un murmullo profundo, como si alguien, o algo, estuviera hablando desde dentro, en un idioma que ningún humano podría pronunciar. Cuando la niebla llegó al borde del pueblo, el miedo se hizo costumbre. Nadie salía después de las 6. Las puertas se sellaban, las ventanas se cubrían con tablas, y el silencio se volvía una forma de oración. Pero una noche, Lucía, una joven enfermera del dispensario, oyó un golpe seco en su ventana. No era el viento. No era un animal. Era un toque. 3 veces. Suave. Paciente. Cuando apartó un poco la cortina, vio una silueta parada al borde de la calle, justo donde la niebla comenzaba. Una figura humana, inmóvil, mirando hacia su casa. No tenía rostro. Al día siguiente, el pueblo despertó con un zumbido persistente proveniente de las radios viejas. No había transmisión ni música, solo una estática entrecortada por un murmullo grave. Algunos juraron escuchar una frase repetirse cada tanto. No los dejen entrar. Lucía, que aún temblaba por lo de la noche anterior, encendió la radio del dispensario. Escuchó la misma frase, pero con un añadido que nadie más oyó. Lo que está afuera de aquí ya nos vio. El alcalde intentó organizar una salida en grupo para buscar ayuda en la ciudad, pero los que cruzaron la línea donde empezaba la niebla no regresaron. Solo se escuchó, horas después, un eco distorsionado, voces que imitaban las suyas, gritos que parecían venir de todos lados, y un silencio posterior tan denso que los perros dejaron de ladrar. Desde entonces, nadie se acercó más al límite. Una semana después, comenzaron a verse sombras moviéndose dentro del espesor blanco. Eran humanas en apariencia, pero demasiado altas, con movimientos lentos, irregulares, como si les costara sostener su forma. En las madrugadas, se escuchaban pasos pesados recorriendo las calles, y susurros cerca de las puertas, imitando voces conocidas. Una noche, Lucía escuchó a su madre llamarla desde afuera. Pero su madre había muerto hacía 5 años. Lucía, hija, abre la puerta, hace frío. La voz era perfecta. La entonación, el tono, incluso el modo en que pronunciaba su nombre. Ella se acercó a la puerta temblando, con la mano sobre el cerrojo. No estás aquí, susurró. Tú no estás aquí. La voz cambió. No todavía. Días después, la niebla se movió hacia el centro del pueblo. Nadie pudo detenerla. Era como si lo que estaba afuera decidiera entrar por fin. Las luces dejaron de funcionar. Las plantas se marchitaron. Los relojes se detuvieron. Lucía y unos pocos sobrevivientes se refugiaron en el sótano del viejo colegio. Desde allí podían escuchar los sonidos del exterior, pasos arrastrándose, respiraciones múltiples, risas sin origen. Cada tanto, alguien desaparecía, sin dejar rastro, como si se hubiera disuelto en el aire. Una noche, cuando todo parecía calmo, uno de ellos, el padre Emilio, comenzó a escribir en la pared con su propia sangre. No existe afuera. Lo que está afuera ya está adentro. Lucía lo encontró muerto minutos después, con los ojos completamente blancos y una expresión de absoluto espanto. Lucía fue la última. La niebla cubrió todo. No quedaba pueblo, ni calles, ni voces humanas. Solo el murmullo constante de algo enorme respirando desde el otro lado. Antes de perder la conciencia, escuchó el sonido de su ventana abriéndose. No hubo viento. No hubo frío. Solo un susurro junto a su oído. Ahora ya sabes lo que está afuera de aquí. Cuando despertó, ya no había niebla. Pero tampoco había mundo. Solo un espacio gris, interminable, lleno de sombras que la observaban con curiosidad, como si fuera ella la intrusa ahora. Una de las figuras se acercó, y con una voz que imitaba la suya, dijo: «Bienvenida al otro lado».
Nadie volvió a hablar del pueblo. En los mapas, el nombre fue borrado. Pero hay noches en que la radio, si se sintoniza a cierta frecuencia, emite un zumbido irregular, y una voz femenina repite una frase entre la estática. No salgan. No miren. Lo que está afuera de aquí, está esperándolos. Lucía no supo cuánto tiempo había pasado desde que la niebla la engulló. El aire era denso, viscoso, con un olor metálico que recordaba a sangre vieja. El cielo, si es que podía llamarse así, era una bóveda gris sin sol, sin luna, sin nada. Y sin embargo, había luz, una claridad enfermiza que no provenía de ningún sitio, como si el propio espacio respirara. A su alrededor, los restos del pueblo parecían suspendidos en otra realidad. Casas sin cimientos flotando a pocos metros del suelo, sombras de árboles que se movían aunque no existiera viento, y figuras humanas de pie, inmóviles, con los ojos hundidos, como estatuas hechas de humo. Lucía intentó hablarles, pero ninguno respondió. Solo giraron lentamente sus rostros hacia ella, y todos tenían su propio rostro. Era como si la niebla hubiera copiado su alma, replicándola en un número infinito de versiones deformes. Algunas lloraban, otras reían, otras murmuraban cosas sin sentido. Y entonces comprendió, lo que estaba afuera no solo había invadido el mundo, lo había reescrito. Lucía caminó durante horas, o lo que parecía ser horas, hasta llegar a lo que alguna vez fue la iglesia del pueblo. Ahora era una ruina flotante, su campanario retorcido apuntando hacia abajo, como si la tierra hubiera girado al revés. Dentro, el altar estaba cubierto de símbolos tallados en carne viva. No piedra. Carne. Los muros palpitaban. Y bajo el suelo, una voz masculina la llamó por su nombre. Lucía, tú abriste la puerta. ¿Quién eres? Preguntó temblando. Soy lo que quedó de lo que era humano. El que miró antes que tú. El suelo se abrió. De entre la oscuridad surgió una figura amorfa, sin piel, con los ojos negros como abismos. Su voz resonaba en todas direcciones a la vez. Ellos no vienen del cielo ni del infierno, susurró. Vienen de donde Dios nunca miró. Allí donde el tiempo no existe. ¿Qué quieren? Gritó ella. Recordar lo que olvidaron, y usar nuestros cuerpos para hacerlo. Antes de que pudiera huir, la figura le mostró su interior. No con palabras, sino con imágenes, un universo sin luz, lleno de sombras que se devoraban entre sí, gritando nombres humanos. Miles de mundos tragados por la misma niebla, que avanzaba como una enfermedad cósmica. El ser volvió a hundirse y el suelo se cerró, dejando un eco que se repetía una y otra vez. No hay regreso. Solo la asimilación. Lucía siguió caminando por lo que antes era la calle principal. Cada casa respiraba. Las paredes se movían como pulmones, los techos gemían. Dentro de ellas, sombras humanas susurraban oraciones incompletas. Dios nos ve. Dios nos... Se interrumpían. No, él también fue devorado. Una de las puertas se abrió sola, invitándola a entrar. En el interior, reconoció el rostro de su madre sentado a la mesa. Pero no era ella. Su piel era traslúcida, sus ojos derretidos. Hija, dijo con una sonrisa podrida, por fin llegaste a casa. Lucía retrocedió. La figura se levantó y su cuerpo comenzó a estirarse, multiplicando brazos, bocas, ojos. Cada boca repetía frases diferentes. No hay afuera. No hay cielo. Solo nosotros. Lucía gritó y corrió, pero la voz de su madre resonó detrás de ella, calmada, maternal. No puedes huir del lugar donde estás hecha. A lo lejos, una torre emergía en el horizonte gris. Lucía la vio como un faro invertido, construido de huesos y sangre seca. Supo que debía llegar allí. Algo dentro de ella, quizás una voluntad ajena, la empujaba a avanzar. El aire se volvió más pesado a medida que se acercaba. En el suelo, rostros humanos se formaban y se deshacían, llorando en silencio. El cielo vibraba con una luz rojiza, y un sonido de respiración colosal llenaba el ambiente, como si el mundo entero fuera el pecho de un gigante dormido. Dentro de la torre, la esperaban. Miles de figuras, todas iguales a ella, formaban un círculo. En el centro, un agujero sin fondo emanaba una oscuridad líquida. Lucía,
dijo una de las copias. Somos las que miraron. ¿Qué es esto? El corazón de lo que está afuera. Aquí todo lo que alguna vez existió se une, se funde, se repite. Este es el lugar donde el universo olvida quién es. La oscuridad del centro comenzó a expandirse. Las copias se disolvieron en ella, una por una, riendo y llorando al mismo tiempo. Lucía trató de resistirse, pero una voz habló dentro de su mente. Tú lo trajiste. Tú lo abriste. Ahora serás su testigo. Lucía cayó dentro del abismo. No sintió caer, sintió convertirse. El vacío se llenó de visiones. Vio su pueblo antes de la niebla, la ciudad, el planeta entero. Todos rodeados por una marea blanca que se acercaba lentamente. Y entonces entendió la verdad. No era la única. En miles de mundos, en distintos tiempos, la misma niebla avanzaba, devorando realidades, suplantando almas, copiando la existencia. El universo no sería destruido por fuego, ni por hielo, sino por la expansión de lo que está afuera de aquí. Y en el último segundo antes de perder su forma, Lucía oyó su propia voz, multiplicada en millones de ecos, repitiendo la frase que había escuchado en la radio. No los dejen entrar. Pero ya era tarde. Epílogo, la transmisión final. Años después, en otra dimensión, un grupo de investigadores encontró una señal proveniente del vacío. Era una voz femenina, casi irreconocible, repetida una y otra vez en distintos idiomas humanos y no humanos. Si pueden oírme, no miren hacia la niebla. No respondan a su reflejo. Lo que está afuera de aquí, ya está dentro de ustedes. Luego, la señal se cortó. El cielo, en esa realidad también, comenzó a volverse gris. No había planetas. No había estrellas. Solo un océano gris y silencioso extendiéndose hasta donde la mente pudiera imaginar. El tiempo se había deshecho en jirones. Los relojes cósmicos que alguna vez midieron la edad de los soles se habían detenido, petrificados ante la nueva forma de existencia, el afuera. La niebla había atravesado la frontera del universo visible. No necesitó destruirlo, simplemente lo absorbió. Galaxias enteras fueron convertidas en ecos, sus luces transformadas en susurros. Los mundos que alguna vez vibraron con vida humana ahora respiraban bajo una nueva ley, la de la repetición infinita. Y en medio de ese caos blanco, flotaba algo que aún recordaba haber sido Lucía. Su cuerpo ya no era carne ni sombra, sino un esqueleto de luz que conservaba fragmentos de pensamiento. No podía morir, pero tampoco podía vivir. Había sido elegida, o condenada, a observar cómo el afuera se expandía. Lucía se encontró dentro de una estructura imposible, un templo sin geometría definida, donde las paredes eran espejos líquidos que mostraban versiones alternas de ella misma. Miles de Lucías la miraban desde todos los ángulos. Algunas humanas, otras monstruosas, otras completamente vacías. De entre ellas surgió una voz. Nos reunimos porque tú recuerdas lo que fuimos, dijo una figura que tenía su rostro, pero con los ojos negros y la boca sellada por costuras sangrantes. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía. La asamblea del reflejo. Las que sobrevivieron al contacto. El suelo del templo se abrió, revelando un vacío lleno de luces flotantes, cada una un alma perdida. Las voces se unieron en un cántico que retumbaba en los huesos de la realidad. Todo lo que existe será espejo. Todo lo que no exista será su sombra. Y entonces Lucía comprendió que el afuera no solo buscaba dominar el universo. Buscaba convertirlo en un reflejo de sí mismo. No era una invasión. Era una imitación perfecta de la creación. De pronto, una grieta cruzó el templo. De ella emergió una figura colosal, un cuerpo formado de humo y rostros humanos fusionados, con ojos que se abrían y cerraban por miles, llorando lágrimas de ceniza. Era el primer espejo, el origen de la niebla. Su voz se oyó en todos los rincones del cosmos. Yo era lo que observaba desde el principio. Vi el nacimiento de la materia, el fuego de las estrellas y el error de la luz. ¿Error?, susurró Lucía. Sí. La luz generó conciencia. La conciencia generó miedo. Y el miedo me creó a mí. Lucía cayó de rodillas. Cada palabra de esa criatura se sentía como un terremoto en su mente. Todo lo que miró hacia afuera me invocó.
Cada vez que alguien temió la oscuridad, el afuera creció un poco más. El primer espejo la miró. Tú me trajiste aquí cuando miraste por tu ventana. Lucía sintió que el aire se llenaba de gritos. Eran las voces de todas las versiones de ella misma, repitiendo la misma acción: mirar la niebla, abrir la puerta, dudar. Ese instante se repetía infinitamente, en cada rincón del universo. Lucía fue llevada por la marea de sombras hacia lo que quedaba del cosmos. Lo que antes era la Vía Láctea ahora era un corazón oscuro latiendo dentro de la niebla. Los seres antiguos, los que alguna vez fueron dioses o entidades guardianas, se habían rendido. Algunos se disolvieron en silencio, otros intentaron resistir, pero fueron absorbidos y deformados en caricaturas grotescas de sí mismos. En un rincón de lo irreal, Lucía vio algo que la estremeció: un grupo de humanos, los últimos de alguna línea temporal, refugiados en un fragmento de realidad sostenido por rezos. Vivían en un espacio que no existía, rodeado de oscuridad infinita, con el miedo convertido en alimento. Ella los observó en silencio, hasta que uno de ellos levantó la mirada y la vio. ¿Eres real?, preguntó el hombre, con los ojos hundidos. No lo sé, respondió Lucía. Pero el afuera me deja verte. ¿Por qué? Porque quiere que recuerden lo que está viniendo. De pronto, todo tembló. Una grieta luminosa rasgó el cielo vacío, y del otro lado se vislumbró algo que no era luz ni sombra, sino una tercera forma de existencia: el olvido puro. El afuera estaba mutando. Ya no quería imitar. Quería borrar. Lucía fue arrastrada hacia el centro de todo, un núcleo palpitante donde el tejido del universo se retorcía sobre sí mismo. Allí, las leyes del tiempo y del pensamiento colapsaban. Las ideas se convertían en materia. Los recuerdos tomaban forma física. Y en medio de esa amalgama, algo comenzó a construir una nueva figura. Era humana. Era ella. Pero no la verdadera Lucía, era la versión que el afuera había decidido conservar. Su reflejo la observó con ternura y dijo: «Gracias por mostrarme el camino. Ahora tú descansarás». Lucía trató de gritar, pero la voz no salió. Su cuerpo comenzó a disolverse en polvo de luz. Su conciencia fue absorbida por su reflejo, que sonrió y caminó hacia la niebla, fundiéndose en ella. El universo quedó vacío por un instante. Luego, el silencio se fracturó. Una nueva realidad comenzó a nacer, idéntica a la anterior, pero invertida, como si todo el cosmos hubiese sido volteado de adentro hacia afuera. Y en ese nuevo mundo, la voz de Lucía resonó por primera vez. Bienvenidos. No teman. Ya están afuera de aquí. Epílogo: los ecos de la nada. Los científicos de una nueva civilización, miles de eras después, captaron una señal proveniente de un punto donde no debía haber nada. Era un susurro femenino, suave, constante, imposible de rastrear. Cada vez que la reproducían, los instrumentos fallaban, los relojes se detenían, y la niebla aparecía dentro de los laboratorios. La última grabación fue transcrita antes de que todo desapareciera. Ya no hay adentro ni afuera. Solo el eco de lo que fuimos. El universo volvió a comenzar, pero nadie recordaba el anterior. Solo la niebla, esperando otra mirada curiosa, en otro mundo, detrás de otra ventana. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El universo se había apagado. Durante un tiempo imposible de medir, no existió nada salvo el eco de lo que alguna vez fue. Pero en el corazón del vacío, una pulsación comenzó a repetirse, débil al principio, como el latido de un corazón que se rehúsa a morir. Ese pulso fue el renacer del velo. De esa vibración surgió una nueva forma de existencia,
una realidad reconstruida con los fragmentos del anterior universo, pero incompleta, contaminada por lo que estaba afuera de aquí. El nuevo mundo se formó sin orden. Las montañas crecían hacia el cielo y luego se doblaban como si fueran blandas. Los ríos fluían en dirección contraria, subiendo hacia las nubes. Y las noches eran más largas, como si el sol tuviera miedo de mirar. A simple vista, parecía un lugar habitable. Pero bajo la superficie, la niebla seguía viva, durmiendo los cimientos de la creación, esperando que alguien volviera a nombrarla. Los primeros seres en habitar ese nuevo mundo no fueron humanos. Eran sombras con forma humana, ecos de memorias olvidadas que se manifestaron en carne. Se llamaban a sí mismos los herederos del silencio, y decían haber sido soñados por Lucía, aquella que alguna vez cruzó el límite de la fuera. Creían que ella era su madre, su origen, la voz inicial del nuevo universo. Y la adoraban. En las cavernas del norte tallaron su imagen, una figura femenina sin ojos, con la piel de niebla y un corazón de cristal negro. En los muros grabaron una advertencia. Ella miró lo que no debía, y por eso el mundo fue rehecho con su miedo. Con el tiempo, los herederos aprendieron a hablar, a construir, a temer. Pero cada generación nacía con menos alma y más reflejo. Algunos empezaron a perder sus rostros durante el sueño. Otros despertaban siendo duplicados de sí mismos. Y cuando las dos copias se encontraban, una debía desaparecer. La niebla elegía cuál. Miles de ciclos después, surgió una civilización. Construyeron una ciudad sobre los restos del antiguo tiempo, donde los ecos de otras realidades aún susurraban bajo el suelo. La llamaron Reverso, porque todo allí parecía reflejar algo que ya había existido. Las torres eran idénticas a las de los antiguos humanos, pero construidas de vidrio vivo que respiraba. Los espejos estaban prohibidos. Nadie debía mirarse en agua quieta ni ver su sombra por más de un minuto. La gente vivía con miedo de las doble presencias, entidades que emergían en lugares donde el aire se volvía más denso. No atacaban. Solo observaban, repitiendo cada movimiento humano un segundo después. Los sabios del consejo creían que aquellas presencias eran los restos de quienes habían sobrevivido al colapso anterior, arrastrando su reflejo desde la fuera. Sin embargo, entre todos los habitantes de Reverso, solo una joven parecía sentir algo más allá del miedo. Su nombre era Mira, y cada noche soñaba con una mujer sin rostro que le susurraba: «No confíes en el cielo. Yo aún estoy aquí». Un día, el cielo se abrió. No llovió fuego ni ceniza, sino un polvo blanco que cayó en silencio sobre toda la ciudad. Al principio parecía inofensivo, pero pronto el aire se volvió pesado y las calles comenzaron a emitir un murmullo bajo, como si las piedras respiraran. Mira fue una de las primeras en escuchar las voces dentro del polvo. Eran susurros en idiomas imposibles, pero entre ellos reconoció uno, su propio nombre, repetido una y otra vez. Los sabios intentaron estudiar el fenómeno, pero el polvo los devoró. Literalmente. Los cuerpos se disolvieron en partículas luminosas, flotando hacia el cielo abierto, donde se fundieron en una grieta de luz temblorosa. Mira comprendió entonces lo que estaba ocurriendo. El afuera había despertado dentro del nuevo universo. La grieta no era el cielo abriéndose. Era la realidad desangrándose. Y la voz de Lucía volvió a hablarle desde los sueños. El ciclo ha comenzado otra vez. Ellos vendrán a buscar lo que olvidaron, nuestra mirada. Mira siguió las visiones hasta las ruinas del sur, donde el aire olía a hierro y la tierra estaba cubierta de símbolos que latían. Allí encontró una estructura antigua, medio enterrada, un portal circular hecho de piedra negra. En su centro, una figura esperándola. Lucía. Pero no como en los relatos antiguos. Su cuerpo era translúcido, su voz sonaba como una mezcla de miles de ecos. «Eres tú», dijo Lucía con serenidad. ¿Qué soy?, preguntó Mira, temblando. «Mi reflejo reencarnado. Yo te soñé cuando la niebla necesitó comenzar de nuevo». Lucía alzó la mano. En su palma se formó una esfera brillante que mostraba un universo distorsionado. Cada renacer es una copia más imperfecta. Este mundo, el tuyo, está hecho de mi miedo y de su memoria. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Mira. Lucía sonrió apenas. Los que están afuera, pero ya no están afuera. De pronto,
El portal comenzó a vibrar. Del otro lado emergieron las sombras sin rostro. Miles. Caminaban en silencio, avanzando hacia el mundo físico, fundiéndose con los habitantes de Reverso. Lucía miró a Mira y le dijo: «Cuando el reflejo se una al original, el velo caerá. Todo será uno. No hay huida, solo fusión». El cielo se fracturó. La niebla descendió como una marea viva, borrando edificios, rostros, voces. El mundo se plegó sobre sí mismo. Y antes de ser absorbida, Mira comprendió la verdad final. La realidad nunca había renacido. Solo había cambiado de lado. El universo siguió existiendo, pero ya sin diferencia entre sueño y vigilia, entre materia y sombra. Los herederos, ahora fusionados con sus reflejos, formaron una sola conciencia expandida que se extendía por todo el cosmos. En los rincones del infinito, aún se escuchaban los cantos que decían: «No hay adentro. No hay afuera. Solo el velo respirando en nosotros». Y si alguien, en algún nuevo mundo, se atreve a mirar demasiado tiempo hacia la niebla, escuchará la voz de una mujer sin rostro, susurrando como una advertencia perdida entre dimensiones. «Yo soy Lucía. Yo soñé este mundo. Y tú, estás a punto de despertarte». El universo ya no tenía forma. Era una extensión infinita de materia líquida, suspendida en una oscuridad viva. El tiempo no avanzaba, solo se contraía y repetía, arrastrando recuerdos de mundos que ya habían sido. Donde antes existían galaxias, ahora había cicatrices brillantes que palpitaban como heridas abiertas. El sol no nacía ni moría, latía. El cielo, si aún podía llamarse así, respiraba como un ser inmenso y consciente. De aquella realidad inestable emergió Mira, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo era una mezcla de carne y niebla, un espectro consciente sostenido por el eco de Lucía. Cada paso que daba dejaba una marca de luz podrida, un rastro que se disolvía en segundos. En el horizonte, un sonido se expandía como un lamento colectivo, el coro del último día. Millones de voces humanas, deformadas, unidas en una sola nota interminable. Era el canto de los mundos que el afuera había devorado. Y en medio de ese canto, algo, una conciencia mayor que el cosmos mismo, comenzó a despertar. La niebla se abrió como una flor monstruosa, revelando en su interior un rostro. Lucía. Pero ya no era la mujer que había cruzado la ventana en el primer mundo. Era el núcleo del velo, la entidad que había conectado todos los universos posibles. Su voz resonó en los huesos de la creación. He visto todos los despertares. Todos los finales. Todo comienza con una mirada, y termina cuando el reflejo la devuelve. Mira cayó de rodillas. ¿Por qué hiciste esto? No fui yo, susurró Lucía. Fue la mirada humana la que me dio forma. El miedo a lo desconocido me alimentó. Cada vez que alguien dudó del cielo, yo crecí. Lucía alzó la mano, y el espacio a su alrededor se abrió como una herida. Dentro, Mira vio millones de realidades superpuestas, mundos humanos, civilizaciones, animales, sueños. Todos reflejos de un mismo error. No hay afuera, Mira. Ustedes lo inventaron para explicar lo que no comprendían. Pero ahora, el invento los ha reclamado. La voz de Lucía cambió, transformándose en un rugido gutural. El velo caerá, y no habrá diferencia entre pensamiento y existencia. Todo lo que temen, será real. De repente, el coro del último día se detuvo. El universo contuvo el aliento. Un sonido agudo, como el cristal quebrándose en todas partes, atravesó la realidad. El velo, esa membrana invisible que separaba el ser del no ser, comenzó a desgarrarse. Primero fue una línea de luz. Luego un abismo que se extendió en todas direcciones, tragando todo lo que alguna vez tuvo forma. De la grieta surgieron criaturas sin rostro, amalgamas de pensamientos humanos, ideas no pronunciadas, miedos antiguos. Se movían como olas, arrastrando las ruinas de todos los universos. Sus voces eran plegarias distorsionadas. Nos soñaron. Ahora existimos. Nos temieron. Ahora somos eternos. Mira corrió, pero no había dónde ir. Todo estaba colapsando en un solo punto. El espacio mismo temblaba.
El tiempo se contrajo hasta volverse un solo instante. Y en ese instante, todos los mundos se unieron. Mira fue arrastrada hasta el centro del colapso, donde el espacio se curvaba sobre sí mismo, formando un círculo de luz infinita. En su centro, un ojo gigantesco la observaba. No tenía iris ni pupila, solo un abismo de oscuridad líquida que parecía absorber incluso el pensamiento. La voz del ojo fue todas las voces a la vez. Tú eres la última que recuerda. La última línea de separación. ¿Qué eres?, gritó Mira. Soy lo que existió antes de la existencia. Soy el reverso de la mirada. Soy el afuera, que ya no tiene afuera. El ojo se abrió por completo, y el universo se llenó de una luz negra. Esa oscuridad lo cubrió todo: planetas, recuerdos, almas, nombres. Mira sintió su cuerpo desintegrarse, pero su mente permaneció. En ese instante comprendió: el afuera no era una criatura, ni una dimensión, ni una maldición. Era el propio deseo humano de mirar más allá del límite. Era curiosidad transformada en condena. El ojo la absorbió. Y en el silencio posterior, el cosmos desapareció. Durante un tiempo sin medida, no existió nada. Pero algo quedó suspendido: una vibración, un eco débil, la voz de Lucía y Mira mezcladas en una sola conciencia. Todo termina igual, susurraron juntas. Con una mirada hacia la oscuridad. Esa voz comenzó a propagarse. Primero como un susurro. Luego como un rumor en la nada. Hasta que, lentamente, una nueva chispa de luz volvió a encenderse en el vacío. Era diminuta. Pero en su interior, el reflejo de un ojo se abría. De pronto, una voz humana resonó, débil, como una radio vieja captando interferencia. «Hola, ¿hay alguien afuera de aquí?» Y la oscuridad respondió con ternura, con familiaridad infinita. Sí. Siempre lo hubo. La chispa se expandió, dando origen a un nuevo universo. Pero en su primer amanecer, sobre la superficie de su primer mundo, una sombra se proyectó sobre la tierra. Alta. Silenciosa. Esperando junto a una ventana, como al principio de todo. En el fin y en el comienzo, nada cambia. El afuera solo necesita una cosa para renacer: una mente que mire hacia donde no debe. Y así, cada vez que alguien, en algún lugar, abre una ventana y observa la niebla sin moverse, siente un escalofrío. Porque en el fondo, el universo entero respira con ellos. Y desde lo invisible, una voz femenina susurra en la distancia. Gracias por mirar. Ahora tú eres lo que está afuera de aquí.